Como diría mi madre, que en paz descanse, ven la tempestad y no se hincan, porque tienen mucha cola que les pisen. Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, pero les tengo una noticia, ahora les va a caer como dedo en el anillo la justicia que viene detrás de ustedes. Sí, en la pasada elección, 5 millones. MC igual. PAN, 9. Toda la oposición junta se requiere para que salgan a votar 13 millones por ustedes. Para mí, el fracaso son sus bancadas plurinominales. Ustedes extrañan con singular melancolía los viejos tiempos del Poder Judicial, ese que liberaba delincuentes a punta de amparos, ese que cambiaba sentencias por sobornos. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo Carolina Villano pierde los estribos y se pone a decir a diestra y siniestra groserías que la dejan muy mal parada. Es decir, hemos visto que algo pasa con los políticos, principalmente plurinominales, el 95% de priistas y panistas, que cuando tocan a sus grandes líderes, o principalmente en el PRI con Alito Moreno, se empiezan a enojar y a gritar groserías a diestra y siniestra. De Carolina Villano no lo había visto, pero al parecer hoy no le pareció que tocaran con el pétalo de una rosa a su gran líder, vamos a decirle. Obviamente el doctor Noriano se quedó callado y entre otros le dicen duro y contundente: ¿de qué estás hablando? Solo eres una plurinominal más. Vamos a escucharlo, presta muchísima atención. Ahorita lo platicamos. Presidente, pues de entrada debo decir que esta reforma empieza por algo que es evidente: reconocer el fracaso del diseño, el fracaso en su esencia absoluta, porque además tampoco ha dado buenos resultados. Yo quiero señalar que la soberbia es un pecado muy caro, porque no lo paga solo el soberbio, lo pagan más allá de los soberbios. Si un soberbio toma decisiones, si un soberbio no escucha, lo pagamos todos los que somos afectados por esa decisión. Aquí es mentira que elige el pueblo. Ese discurso lo vamos a escuchar durante todas las horas que siguen. Es una falacia, es una absoluta mentira que ni ustedes creen. Ustedes saben que quien puso los nombres de los candidatos fue un grupo de élite que eligieron ustedes y que ahora lo reducen para concentrar y centralizar aún más esa decisión. Es falso que lo elige el pueblo. Y el pueblo que fue a las urnas sabe que no eligió, sabe que recibió un acordeón para ir a ejercer su voto. Aquí no se corrige ese tema de los acordeones en esta reforma. Tampoco se corrige la infiltración del crimen organizado. Esta reforma, tampoco aquí se ha señalado que antes, en el caso de los ministros y magistrados, la titular del Ejecutivo o el titular enviaba al Senado. Sí, y era mejor proceso, porque la o el titular debería tener la vergüenza de no mandar a personajes de dudosa calidad o de dudosa experiencia, y nosotros podíamos aquí revisar perfectamente bien su currículum, su historial, a la luz de todos, en la discusión de todos. Había ese mecanismo y nosotros estamos electos por el pueblo, por lo tanto aquí lo representamos. Así funciona la democracia, así funciona la república. Dicen que aquí hay división de poderes. Aquí se hizo una perorata demagoga, aludiendo y eludiendo a muchos juristas históricos, que es vergonzoso que los usen para decir tantas mentiras y tanta demagogia. Bueno, hasta hacer uso de lo que dice el Papa, cuando justamente lo que no tiene este dictamen es justicia. Es una vergüenza que se utilicen a todas estas personas para tratar de lavarse la cara. No hay profunda transformación, no la hay. Al contrario, es una deformación. Si bien es cierto, nuestro sistema de justicia era y es imperfecto, esto no lo mejora. Esto no lo ha mejorado en absoluto. ¿Por qué no funciona y no va a funcionar? Porque no partió de un diagnóstico real. Porque fue demagogo solo decir, es que hay familiares, es que están ahí quienes los pusieron en el poder. Es ofensivo, porque la mayoría de ellos, sobre todo los del Poder Judicial Federal, llegaron por sus méritos, por exámenes. Ofenden a ellos y ofenden a su familia. Ofenden a sus padres que les dieron una carrera. Porque no fue así. Y si alguno de ellos tenía alguna acusación de corrupción, pues ustedes debieron actuar, denunciarlo y llevarlo a la justicia y sacarlo del Poder Judicial si no merecía estar ahí, pero no derribar a un poder para apropiarse de él como lo hicieron, de una manera burda, grosera, grotesca, ofensiva. No va a funcionar porque no partieron de pensar que aquí hay que tener una visión de derechos humanos, de justicia y de seguridad. Tiene que verse así, no solamente el sistema de justicia solo.
Y mientras no lo vean así, no lo van a poder arreglar. Y créanme que lamento mucho, porque la presidenta de la República hubiese tenido un lugar en la historia si hubiese realmente hecho el cambio que podía y debía hacer. Y lo podía hacer porque tenía los votos. Incluso la hubiésemos apoyado también nosotros. Ella podía haber hecho la única reforma por la que hubiera pasado a la historia, porque todas las demás son un legado maldito que ella recibió y que la están catapultando, que le están cancelando la posibilidad de pasar a la historia no solo como la primera mujer, sino como la mejor presidenta. Perdió esa enorme oportunidad. También para mí es importante decir que aquí las decisiones que ustedes han tomado están afectando mucho más el sistema de justicia de nuestro país. ¿Cuánto va a costar esta reforma, esta elección? Aproximadamente 15,000 millones de pesos. Este país hoy tiene un déficit enorme en sus finanzas. No tiene crecimiento económico y, como diría mi madre, que en paz descanse, ven la tempestad y no se hincan. Están viendo que justamente por falta de certeza jurídica, por falta de Estado de Derecho y por todo eso que se ha señalado, están viendo cómo funciona, cómo están reaccionando las calificadoras, están viendo que se redujo la posibilidad de crecimiento económico, están viendo todo el desastre y en lugar de arreglarlo, están tratando de apagar el fuego con más gasolina. Eso es verdaderamente increíble, que vengan a dar argumentos aquí que yo creo que sus hijos, que fueron a la universidad, les deben reclamar cuando llegan a sus casas. Porque aquí la historia nos juzga a todos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, también nos van a juzgar. Y ellos o podrán sentirse orgullosos o avergonzados de nuestro actuar. Por eso, a veces ustedes mandan a la tribuna algunos legisladores que ni en su casa los conocen, ni en su estado. ¿Por qué? Pues porque no ganaron por sí mismos. Ganaron porque hubo un trabajo de Estado, porque López Obrador coordinó la campaña, porque usaron las mañaneras, porque usaron los programas sociales, porque les ayudó el narco. No ocuparon ni siquiera su nombre. La gente no sabe ni cómo se llaman muchos de sus legisladores. Por lo tanto, a ellos son los que mandan a tribuna a decir una serie de cosas que no dirían los políticos que ya están más consolidados en este grupo. Miren, ni siquiera corrigen el artículo 94, donde establece que la presidencia se renueva cada 2 años de forma rotatoria, según los votos obtenidos en la elección. El 6º párrafo del artículo 97 dispone que el Pleno elige a su presidente cada 4 años. 2 métodos contradictorios conviven en un mismo texto constitucional desde 2024 y la iniciativa ni siquiera lo toca. ¿Por qué? Porque les gusta tener esta flexibilidad para hacer lo que les convenga. Hay que ver cómo se porta el presidente actual y hay que ver cómo se portan los demás ministros, las demás ministras, para entonces decidir a quién dejamos. Ya deberían poner como regla que el 90% es capacidad, es tener sumisión, y el otro 10% es capacidad. Obediencia, 90%. Póngalo ya como regla, como requisito de sus convocatorias, porque para ustedes eso es lo más importante, porque siempre ponen por encima sus intereses de partido que los intereses del país. Esto es lo más lamentable. Ahora reconocen que las salas que desaparecieron en la Suprema Corte deben regresarlas, pero son tan soberbios que solo le quieren cambiar el nombre a secciones para no reconocer su error. Escuchen más y van a ayudar más a la presidenta. Ella no creo que tenga tiempo de leer todo lo que ustedes aprueban, pero ustedes le hacen mucho daño. Si solo son obedientes y no la ayudan y no le señalan los errores, ella va a seguir cometiendo errores. Y vean dónde estamos ahora en día. Estamos en una situación, cada día enredan más. Es imposible salir de este atolladero en el que nos han metido. Ojalá reflexionen, ojalá sean buenos mexicanos, buenas mexicanas. Ojalá piensen en sus hijos y piensen en sus nietos cuando votan. Gracias, presidente. Vamos a votar en contra, evidentemente. Gracias, senadora Villano. Ahora entonces vamos a, terminando esta parte de posicionamiento de partidos, vamos a dar la palabra para rectificación de hechos a senadora Julieta Ramírez. Gracias, presidente. A mí ya no me sorprenden sus narrativas catastrofistas, sus narrativas mentirosas. Mucho menos me sorprende su melancólica añoranza a los buenos tiempos del pasado. Pero lo que sí me sorprende es que hoy vengan con el argumento de que no deberíamos aprobar esta iniciativa porque la elección al Poder Judicial, dicen ustedes, es un fracaso. Y lo pregunto con mucha seriedad, en serio, me sorprende, porque para ustedes es un fracaso
que 13 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido a participar en la primera elección al Poder Judicial? 13 millones de mexicanas y mexicanos, ¿en serio les parece fracaso? Y lo pregunto en serio, porque, por ejemplo, el PRI, en la pasada elección, 5 millones. MC igual. PAN, 9. Toda la oposición junta se requiere para que salgan a votar 13 millones por ustedes. Para mí, el fracaso son sus bancadas plurinominales. Ustedes extrañan con singular melancolía los viejos tiempos del Poder Judicial, ese que liberaba delincuentes a punta de amparos, ese que cambiaba sentencias por sobornos, ese Poder Judicial que le servía al Poder Económico, ¿es el que extrañan? ¿Extrañan ese Poder Judicial que, a más de muchos que están aquí, súbditos y empleados de Salinas Pliego, le permitía no pagar sus impuestos? ¿Eso es lo que extrañan ustedes? ¿Un Poder Judicial plenamente cooptado? Pues les tenemos una noticia. El viejo Poder Judicial no va a volver, no va a regresar. O bueno, salvo que ustedes decidan armar un proyecto, como siempre, de despojo y de saqueo, si deciden socializarlo, reunir una gran mayoría y transformarlo en el Congreso. Pero al paso que van, pues lo dudo mucho. ¿Es perfecta la elección al Poder Judicial? ¿Iba a ser perfecta la primera edición? No. ¿Es mejorable? Sí. Todas las instituciones lo son. Afortunadamente, hoy tenemos a un Poder Judicial que le sirve a la gente, que es electo por la gente y que le responde a la gente, no a unos cuantos, no al Poder Económico. Y es ese Poder Judicial el que hoy venimos aquí, aprendiendo la experiencia de la primera edición, a mejorar, a transformar y a consolidarlo. Le pese a quien le pese. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ramírez. Ahora tiene el uso de la voz la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional, para rectificación de hechos hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. La democracia no es solo contar votos, La democracia es poner límites al poder. Y no se puede comparar una elección judicial que es nacional, que no es partidista, con elecciones partidistas. Justamente de eso es lo que se trata esta discusión, de no mezclar. No se puede hacer esa comparación. Hay muchas cosas, sin duda, pero les voy a decir una cosa. La independencia judicial no es privilegio de nadie, es un derecho. Nosotros no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo el derecho al acceso a la justicia. Y esta reforma no lo garantiza, como ha quedado claro. No tenemos añoranza, ni siquiera estamos defendiendo que se vuelvan las cosas como estaban. Estamos defendiendo desde el principio que se discutió el año pasado que se haga una verdadera reforma judicial integral, que se mejoren las cosas. Estamos también aceptando que lo que teníamos es imperfecto, que no es correcto, que teníamos que mejorarla. Aquí hablan de privilegios. ¿Qué privilegio? Sus privilegios que tienen ustedes es que tienen jueces a modo, es que tienen impunidad, es que el senador Insunza no viene a trabajar, pide licencia, se esconde tras su fuero, todas esas cosas. Eso sí es privilegio. Eso. Privilegio es el que tiene un narcogobernador de gobernar un estado. Ese sí es un privilegio que no le correspondía tener. Nosotros, ¿qué privilegio estamos defendiendo? Simplemente queremos desmontar esto que ustedes han inventado, que el pueblo elige. ¿Cómo va a elegir el pueblo si no sabe tantas ramas del derecho que hay y en unos estados está una especialidad, en otros no corresponde territorialmente? Además, una de las cosas que había para que no hubiese estos acuerdos que podían tener algunos jueces era moverlos, era rotarlos, para que no tuviesen un espacio donde hacían negociaciones. Y la oligarquía, no se preocupen, la oligarquía se acomoda con el que gobierna, con el poder, como actualmente están. Hoy los ricos de México son 3 veces más ricos. Están felices con ustedes. Los banqueros están felices. Los más ricos entran a Palacio como en su casa. Ese no es tema. Esa oligarquía de la que ustedes hablan y han hablado toda su vida se va a acomodar con el poder sin problema. No confundan las cosas. Fracaso es esta reforma porque no está cumpliendo su propósito. Es increíble cómo ustedes pueden defender algo indefendible. Es vergonzoso los argumentos que tienen. Y qué bueno que le dieron la palabra a la senadora, que siempre está hablando desde su curul, gritando como cobarde. Enseguida, ya para finalizar las rectificaciones, de hecho, Gerardo Fernández Noroña, hasta por 3 minutos.
Muchas gracias. Yo creo que varias de las intervenciones de la oposición deberíamos difundirlas. El pueblo no sabe. Esa es la aseveración categórica que acaba de hacer el Partido Revolucionario Institucional. Su profundo desprecio a la gente. Están aquí como representantes del pueblo, como se los dije alguna vez en tribunas, hace ya muchos años, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Tienen un profundo racismo y clasismo y desprecio. Además tienen la desvergüenza de decir, no viene el senador Insunza, pues si el senador Alejandro Moreno Cárdenas no viene nunca. Cuando llega con sus dos Suburban blindadas, con un aparatazo. Y genial. A ver, lo que estamos discutiendo es preocupaciones de la oposición que estamos metiendo ahora en la reforma, lo dijeron todo el tiempo, y ahora que está para aprobarse, para mejorar la legislación, ni siquiera ese reconocimiento aceptan, van a votar en contra. Son los representantes no. Todo lo que propongamos es no. Y defienden, lo dijo muy claro Manuel Huerta, ¿quién decidía al órgano más importante del Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El Senado de la República, a propuesta de la Presidencia. Una decisión política. No, la trayectoria, el conocimiento, la especialización, las cuotas que se daba el PRI y el PAN para integrar la Suprema Corte, y llegaron al sumum de la descomposición con Norma Piña. Norma Piña, no me voy a cansar de decirlos, es una vergüenza. Pusieron a votación esos ministros que ustedes defienden y ese Poder Judicial que ustedes defienden, que podían cambiar la Constitución. Yo, sociólogo de la UAM, reto a los juristas de la oposición a que me demuestren dónde dice que la Corte puede cambiarle una coma a la Constitución, y se atrevieron a discutir y poner a votación un dictamen que planteaba que solo se eligiera a los ministros de la Corte y no magistrados, magistradas, jueces y juezas federales. Una cosa brutal. Perdieron, no tuvieron mayoría calificada de 8, y la señora Norma Piña, con 4 ministros de la Corte más, votó que mayoría calificada de 11 eran 6. Les ha de haber enseñado aritmética básica Berta Xóchitl Gálvez Ruiz o María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, que dice que si a 100 le quitas 2, quedan 8. Unas clasecitas. O sea, ¿dónde les enseñaron a contar? No, a todos. ¡Qué barbaridad! A puro mentir. ¡Qué barbaridad! Termino. Lo que estamos discutiendo se llama democracia, que el pueblo elija los poderes de la República. Lo dije en tribuna y lo digo acá y con eso cierro. Si el pueblo elige al Congreso, es democracia. Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, es democracia. Y si el pueblo elige al Poder Judicial, es ignorancia, es barbarie, es descomposición, es a modo. Reniegan del origen del puesto que los honra y que representan. Son una vergüenza. Gracias, senador Noroña. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la senadora Carolina Villán. Miren, este discurso de que nosotros decimos que el pueblo es tonto es algo que utilizan ustedes para polarizar. Nosotros no hemos dicho eso. Ni siquiera los juristas podrían evaluar los miles de perfiles de los aspirantes. Eso es un acto imposible. No podríamos decirle a la gente, por eso les dieron acordeones, y eso es ofensivo para la inteligencia de la gente. Les dieron acordeones por la imposibilidad de grabarse siquiera los nombres de los que ustedes querían que votaran. No se podían grabar los nombres, mucho menos iban a evaluar sus carreras. Ese argumento es falaz. Ese argumento es verdaderamente decadente, vergonzoso que lo digan. Nosotros no estamos diciendo eso, solamente que no creemos que alguien tenga que ser popular para ser juez. Imagínense si así eligiéramos un piloto de avión o un médico experto, el más popular que me haga la cirugía, la operación que necesite por algún padecimiento. No, se debe elegir por la especialización que tiene cada quien. Y es tan complejo el sistema de justicia. Ustedes son los que ofenden la inteligencia de la gente. Ustedes son los que ofenden realmente la dignidad de las personas, porque los utilizan para sus fines. Hoy más que nunca quieren apropiarse totalmente del Poder Judicial porque tienen mucha cola que les pisen. Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, pero les tengo una noticia. Ahora les va a caer como dedo en el anillo la justicia que viene detrás de ustedes. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. La Villano, muy enojada cuando tocaron a Alejandro Moreno Cárdenas, se puso a decir una sarta de groserías como no habíamos visto. Si lo han visto ustedes, me gustaría que me pongan sus comentarios, pero al parecer perdió los estribos cuando lo tocaron o lo mencionaron. Hay que decirlo de que es vulgar, hay que mandar un fuerte mensaje y las cosas como son. Como también les mostraron en las últimas encuestas, la Cuarta Transformación solito, más bien Morena, solito podría arrasar
contra el PRI, contra el PAN y contra quien pongan, porque la Cuarta Transformación demostró de la mano de Morena que vino a trabajar y no a enriquecerse como hicieron muchísimos políticos de oposición durante muchísimas décadas. Pero bueno, ya lo vieron ustedes, amigos y amigas, hasta dónde llega la pudrición de estos vendepatrias centralistas. Se les acaban los argumentos y empiezan a insultar. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.